En el video anterior te conté el secreto para superarte en el baile de tango, así que si lo conseguiste, en este video te propongo un desafío mayor con tiempos y contratiempos. Practica esta secuencia paso a paso y verás cómo tu tango mejora mucho más. Seguime hasta el final. Sí, en esta segunda parte vamos a practicar tiempos y contratiempos. Será una secuencia que va a agregar más elementos a tu baile de tango. No se trata de una clase de pasos, sino de técnica de tango que pueden practicar por igual varones y mujeres. Pero antes de avanzar, tengamos presente de no confundir el tiempo con el ritmo. Para definirlo sencillamente, diríamos que el tiempo es una velocidad, como cuando te tomás el pulso y lo encontrás normal, más lento o más rápido. Sin ir más lejos, cuando caminamos, por ejemplo, cada uno va a su velocidad, es decir, a su tiempo. ¿Y si me quedo parado el tiempo no pasa? Pero cuando hablamos de ritmo, nos referimos a la repetición de un sonido constante. Algo de esto ya te hablé en el video, cómo pisar el tiempo con la música, que si no lo viste te sugiero que lo hagas para comprender mucho más a fondo de qué estamos hablando. Ahora, si tenés mejores definiciones, cortas, que diferencien tiempo y ritmo en el baile de tango, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clase, cultura o actualidad del tango argentino. Tu suscripción me alienta a seguir compartiéndote más información. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y ahora sí, continuemos. En este video vamos a practicar una secuencia que incluye tiempos y contratiempos y pivots con pies cruzados como te adelanté en el video anterior. Serán ejercicios sencillos y desafiantes a la vez porque va a requerir de una postura adecuada para mantener el equilibrio. Como siempre, hacé clic en los números de los ejercicios que te dejo en la descripción para ir directamente a cada uno. ¿Todo claro? Comencemos ya. Ejercicio 1. Secuencia con tiempos, contratiempos y pivots. En esta primera parte practicaremos un ejercicio completo que incluye una caminata con tiempos, contratiempos, pivots con pies cruzados y rulo. Entremos ya a la clase. Comencemos por pararnos derechos, con los pies juntos y en posición de abrazo. Llevemos toda la línea del cuerpo hacia adelante hasta sentir el peso sobre los metatarsos. En esta posición, ubiquemos el peso en el pie derecho, rotemos levemente el torso hacia la izquierda, apuntemos con la rodilla izquierda hacia adelante y demos nuestro primer paso en 2 vías. Pasemos todo el peso del cuerpo hasta superar la línea del pie y cargar el peso sobre el pie izquierdo mientras rotamos el torso hacia la derecha. Ahora intentemos rozarnos las rodillas y los talones y demos el siguiente paso. Rotemos nuevamente el torso hacia la izquierda, mientras adelantamos el cuerpo y desde la rodilla avancemos con pierna izquierda hasta cargar todo el peso. Retraigamos el torso rotándolo hacia la derecha mientras llevamos la pierna izquierda atrás. Nuevamente, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, torso a la izquierda, torso a la derecha, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Veámoslo otra vez. Contratiempo, tiempo, contratiempo, tiempo, contratiempo, tiempo. Ahora, manteniendo el peso sobre el pie izquierdo, dibujemos en el piso semicírculos con la pierna derecha, acompañada por la rotación del torso en la misma dirección. Esto dará mayor elasticidad a nuestras dorsales. Intentemos que el dibujo sea cada vez más amplio hasta impulsarnos con el torso y realizar un pivot de 180 grados sobre nuestro pie soporte, el pie izquierdo, y cruzar la pierna libre atrás. Transfiramos el peso del pie izquierdo al pie derecho, rotemos el torso hacia la derecha y realicemos un segundo pivot de 180 grados. Otra vez, torso y pierna derecha hacia la derecha. Pivot de 180 grados sobre el pie soporte y cruce atrás de la pierna libre con transferencia de peso al pie derecho.
torso a la derecha, pivot de 180 grados, rulo con pierna izquierda y repitamos el movimiento. Volvamos a verlo completo. Tiempo, contratiempo, tiempo, contratiempo, rulo, pivot con pies cruzados, pivot de 180 grados, rulo y repite. Si quisieras conocer más sobre este tipo de pivot, te sugiero ver el video Cómo practicar con pies cruzados, que te ayudará a comprender mejor el movimiento. Por supuesto, siempre tratamos de mantener la pierna soporte firme, pero no tiesa. La rigidez en muchos casos es enemiga del tango. Ejercicio 2. Secuencia con tiempos, contratiempos y pivots en simetría. Conociendo ya la primera parte, practiquemos la secuencia bajo el concepto de la simetría, es decir, realizar la caminata con tiempos, contratiempos, pivot con pies cruzados y rulo con la otra pierna. Veámoslo ya. Parémonos derechos, con los pies juntos y en posición de abrazo. Llevemos toda la línea del cuerpo hacia adelante hasta sentir el peso sobre los metatarsos. En esta posición, ubiquemos el peso en el pie izquierdo y comencemos la caminata. Peso en el pie izquierdo, pie derecho, contratiempo con rotación de torso a la derecha, rulo con pierna izquierda y pivot de 180 grados sobre el pie derecho con cruce atrás del pie izquierdo. Repasémoslo una vez más. Tiempo, contratiempo, tiempo, contratiempo, torso y pierna hacia la izquierda y pivot de 180 grados con pies cruzados. Mientras lo seguimos practicando, recordemos no bajar la cabeza y ser precisos en cada medio giro. Contratiempo con torso y pierna hacia la izquierda, pivot con pies cruzados, cambio de peso a pie izquierdo, torso hacia la izquierda y pivot de 180 grados. Vemos ahora toda la secuencia simétrica. Caminata con pie derecho, pie izquierdo, cambio de peso, contratiempo, pivot con pies cruzados, cambio de peso a pie izquierdo, torso a la derecha y pivot de 180 grados. Veamos ahora las secuencias con pie izquierdo y con pie derecho. Como ya viste, el contratiempo consiste en realizar 3 cambios de peso entre 2 tiempos musicales. Guarda esta información para la próxima clase que veremos. Pero antes de contarte cuál será, déjame un comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente
de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. En la próxima clase veremos paradas inusuales en el 8 cortado, una secuencia que bien dominada te divertirá en la pista y llevará tu tango al siguiente nivel. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.